Bueno, yo particularmente les voy a contar así de manera breve mi paso por el tema de la Tierra plana. No, déjenme ir abriendo algunas cositas. Yo entré por el tema satelital puntualmente. Entré por el hecho de ver que los satélites, en esa nota periodística, se hablaba de que los satélites no estaban orbitando alrededor de la Tierra. Y, y la verdad que me llamó mucho la atención, no tenía, no estaba enterado que existían estas tecnologías, incluso estos, por ejemplo, que les estoy mostrando son imágenes oficiales de la NASA, y tiene un lindo cartel atrás, porque en inglés dice Scientists do it on balloons, o sea, los científicos lo hacemos con globos. Y lo que ustedes están viendo acá es un aparato satelital, de los que muchas veces se muestran de manera oficial como pertenecientes a un lanzamiento en un cohete. Déjenme que se los voy mostrando. O sea, fíjense, esto lo vienen haciendo de la década de los 60, ¿no es cierto? Pero fíjense los tamaños de los, entre comillas, satélites que se tiran. Y han estado ahí siempre. Después viene el show de la NASA. Discúlpenme la desprolijidad, estoy tratando de encontrar acá un par de... Les quiero mostrar bien para que vean de lo que estamos hablando, ¿no? Incluso también se caen, obviamente, no es solamente que quedan ahí arriba. Déjenme que voy a hacerlo de esta manera. A ver. Acá vemos, ¿sí? Estos son los aparatos, realmente los satélites, ¿no? En donde incluso está identificado telemetría, sistema de comunicaciones, la carga útil que se manda, y se tiran muchos desde la Antártida, se tiran muchos desde Australia. Después el resto, hay un poco de show dentro del resto de lo que es el tema satelital, porque lógicamente dejan mucho dinero. Eso es algo que uno lo tiene que tener en cuenta, porque detrás de todo esto hay un gran negocio. La tecnología aeroespacial es un poco el nuevo mercado que abre oportunidades a enriquecerse, sobre todo cuando hablamos de países de primer mundo con respecto a países de tercer mundo. A nosotros nos venden la soberanía satelital. Argentina, de hecho, tuvo en varias oportunidades el lanzamiento de el ARSAT 1 y el ARSAT 2, en donde lo paga el pueblo. O sea, la realidad es esa, no es que son compañías privadas o emprendimientos privados. Cuando se habla de soberanía satelital, lo paga el pueblo. Y cuando yo les digo el tema de cómo se lanzan estos satélites, acá se van a poder hacer una idea, esto es oficial, esto es todo oficial de la NASA, y este tipo de cosas nunca se muestran en la televisión. O sea, a la hora, en los medios de comunicación, cuando se habla de tirar un satélite, viene el lanzamiento en el cohete, viene toda esa preparación, viene toda esa puesta en escena, pero este tipo de cosas ni siquiera se comentan. No es que hay una noticia que dice, hoy vamos a lanzar un satélite desde un camión con un globo. ¿Por qué? Porque la idea es que la gente ni siquiera sospeche de que tal vez, porque obviamente la narrativa oficial va a ser, no, bueno, pero estos son una clase de satélites y los que nosotros lanzamos con cohetes son otra clase de satélites, porque tienen que ser satélites geoestacionarios que vayan a 36.000 kilómetros de distancia para que se queden en ese punto Lorenz dándole vueltas a la Tierra y toda una cuestión tecnicista que marea, lógicamente, pero este tipo de lanzamientos son constantes, o sea, de manera diaria, básicamente. No es que esto se hace una vez cada 5 años. Esto es constante. De hecho, la NASA
es el consumidor número uno de helio en el mundo. Es la empresa que más helio consume y compra en el mundo, lo cual acá pueden ver tirándolos desde tierra. Estos son equipamientos súper pesados, por eso se tiran desde camiones. Estos no son globos de los meteorológicos, que se tiran equipamiento mucho más liviano, que se tiran diariamente, incluso hasta varias veces durante el día, porque se utiliza para sacar telemetría, para después proveer a los servicios meteorológicos, cuando supuestamente están los satélites ahí orbitando constantemente. Entonces, es un tema que abarca muchísimo dentro, porque es una conspiración realmente. De hecho, acá lo que ustedes pueden ir viendo es, fíjense, a medida que los satélites se van alejando, cómo uno los deja de ver. Y acá estamos hablando apenas de kilómetros. Mucha gente se confunde y dice, no, yo veo a la noche, veo satélites porque yo veo el puntito blanco que pasa por arriba mío. Es imposible ver un satélite desde la perspectiva que lo cuenta la narrativa oficial. Desde esa perspectiva de un satélite a más de 1000 kilómetros de distancia, que supuestamente lo ilumina la luz del sol y por eso uno ve ese puntito blanco moviéndose. No da lo que se llama la resolución angular, no da la distancia. Y esto fíjense que es oficial de la NASA, es del propio video de la NASA. Estos globos llegan a 40 kilómetros de altura. Fíjense que ahí ustedes ven el globo blanco, transparente, iluminado obviamente por la luz del sol. Esto está apenas a menos de 20 kilómetros en este momento, o sea, está un poco más arriba que un avión comercial. Y ustedes acá ya no le pueden ver ni siquiera el hilo ni la carga que está por debajo. Imagínense cuando esto llega a 40 kilómetros. Imperceptible. Acá, esto no sé si se llega a ver por la calidad tal vez del video, pero este puntito que está ahí abajo, ese puntito que está ahí, en realidad es eso que ustedes ven acá. Tiene el tamaño de un camión. Y sin embargo, cuando está a 20 kilómetros, 18 kilómetros de altura, ya ni lo ven. Entonces, imagínense tratar de ver un satélite a 1000 kilómetros de distancia. Es imposible. La realidad es esa. Y después, imagínense que este simple video de la NASA oficial, cuando llega al final, muestran esta pequeña filmación a 40 kilómetros de altura, y acá no hay curvatura. Esto es la Tierra en su esplendor, y mucha gente se confunde con esa línea de ahí atrás. Muchas veces la gente cree que ahí está viendo una curva y no un círculo. Y cuando uno se pone a ver un poco la óptica de cómo funcionan, porque lógicamente nosotros hemos ido, bueno, acá el globo después cae a tierra, se recupera, y esas son un poco las filmaciones que se muestran, ¿no? Y nosotros estamos todo el tiempo acostumbrados a lidiar durante año tras año tras año de nuestra vida con imágenes provistas desde el espacio de la NASA de una Tierra esférica, y entonces, claro, es muy difícil tal vez sacarse de la cabeza esa situación, porque lógicamente todo el tiempo a lo único que uno ve es una Tierra esférica constante, provista por los medios de comunicación de masas, por las películas, por Hollywood, por los noticieros, por la NASA. Es como que a mí, por lo menos, me sirvió mucho cuando yo dije, bueno, está bien, pero si la Tierra no es esférica, ¿cómo es la Tierra? Y hay mucha gente que ha tirado cámaras de altitud, yo estoy adelantando simplemente, y estos son varias compilaciones de videos. Y acá, por ejemplo, yo nunca en mi vida, hasta entrar en este tema, había visto una cámara de altitud como esta, donde se puede ver el sol y un reflejo cenital. Recordemos que en la ciencia oficial el sol está a 150 millones de kilómetros. Esto es imposible a 150 millones de kilómetros. O sea, la óptica no condice con esas medidas, con esas distancias. Ni hablar que
bueno, acá cuando se van reventando y demás, ¿no? Pero digamos, también hay que tener en cuenta del estilo de cosas como que cuando esta no, déjenme, quiero ir poniendo algunas camaritas como para que ustedes vean. Eh, Tengan en cuenta que cuando se hicieron todos los cálculos de la distancia del Sol, de la distancia a la Luna, todavía ni siquiera se había inventado el globo aerostático para comprobar absolutamente nada. No se había ni siquiera inventado ningún dispositivo de vuelo. O sea, desde Copérnico, o desde Galileo, o desde Newton, tuvieron que pasar 400 años para poder más o menos tener un instrumento capaz de volar, ascender y ver si realmente todos esos cálculos coincidían con la realidad observable. Estamos hablando de varios siglos antes de que realmente se pueda determinar si había o no había curvatura en la Tierra, ¿no? Y obviamente nosotros hoy en día lidiamos mucho con esto, lidiamos mucho con efectos de cámara ojo de pez, en donde mucha gente que tal vez no está metida en el tema, no sabe muy bien lo que está viendo, si realmente a esa altura se debería ver de esta manera, o de esta, o de esta, o de esta, o de esta. Y acá no importa cuánto se asciende, el efecto siempre es el mismo. Hay muchísima información de esto en internet, va a haber de la gente que te dice que no, que eso es así porque la Tierra es curva, pero la realidad es que nunca nadie vio la curva, nunca vio nadie que el agua se curve, no hay experimentación al respecto. Entonces se entra en un torbellino que muchos de los que están acá, que lo escuchan por primera vez, tienen que tener en cuenta que ya hay 5 años de información masiva en donde se refuta, se aclara, se refuta, se aclara todo el tiempo. Y yo por lo menos desde mi perspectiva, con respecto a las cámaras de altitud, porque a mí siempre me gustó tratar de desprogramarme, ¿no? Un clavo saca otro clavo, y lo primero que uno tal vez tiene que tratar de hacer es quitarse esa imagen esférica de la NASA, de una bola perfecta ahí flotando en el espacio y todo el tiempo, ¿no? Esta imagen de acá mostrándonos desde la supuesta Estación Internacional Espacial. Eh, Hay que estar constantemente lidiando con eso. Yo lo que pude ir determinando con el tiempo es un poco, déjenme que se los voy a poner acá, eh, un poco, el tema es lo siguiente, la mayoría de las personas que se meten en la Tierra plana, fíjense que ni siquiera en el colegio o en la universidad, salvo que estudies alguna carrera que tenga que ver con la geografía, con la medición de terreno, nosotros ni siquiera sabemos a qué altura nos tenemos que elevar para ver la curvatura de la Tierra, lo cual debería ser la primera pregunta y la primera respuesta que uno se tiene que hacer. O sea, si yo me voy a poner a discutir si la Tierra es una esfera o la Tierra es plana, por lo menos tengo que saber en qué momento yo debería ver la curvatura, porque hay gente que te dice que la curvatura la ves porque ves que un barco desaparece en el horizonte a nivel del mar. O sea, debería estar ahí muy cerca la curvatura como para que un barco desaparezca y sea debido a eso. O que ciertos objetos se ocultan detrás del horizonte en realidad porque la Tierra baja detrás de ese horizonte. Entonces, el problema es que dentro de una esfera, si eso fuese de esa manera, es porque el horizonte es tratado como algo geométrico. En la Tierra plana, el horizonte es un límite basado en cuánto vos podés ver a la distancia, pero no es un límite geométrico, físico, que exista, que vos puedas ver ese horizonte. El horizonte siempre va apareciendo a medida que vos tenés o un objeto, o un dispositivo que te permita ver más lejos, o a medida que vos te vas acercando a ese horizonte. Pero el horizonte siempre es como un arco iris, vos no podés llegar nunca al arco iris. Siempre lo vas a ver lejano a tu vista. Yo cuando, o cualquiera que se pone a investigar, dentro de la propia matemática, la ecuación de curvatura es básicamente la de casi 8 pulgadas por milla cuadrada. Quiere decir que cada vez que uno recorre una milla cuadrada, la Tierra debería curvarse estas 8 pulgadas hacia abajo, y eso es exponencial porque es un círculo. Como para que se forme esa curvatura que uno ve
ahí. Lo puede deducir por trigonometría, lo puede deducir por el método de Bhaskara, la cuenta es la misma porque los números no mienten. Incluso dentro de la propia ciencia oficial, cuando uno consulta a ciertas fuentes de información, se va a encontrar que matemáticamente lo tienen que decir. La curvatura de la Tierra se tiene que ver claramente a los 20 kilómetros de altura. Los 20 kilómetros de altura es la mitad de la altura a la que llegan estos globos con los que se arrancó la charla. Esta imagen que ustedes ven acá, que está hecha en AutoCAD, por una persona que se dedicaba a la parte de ingeniería civil, digamos, la parte magenta es la curvatura que se debería ver en esta situación, en esta cámara, a esta altitud. Y como ustedes ven, el horizonte siempre está a nivel. Entonces, cuando uno va viendo estas compilaciones de cámaras que llegan al doble de la medida oficial, siempre se va a encontrar con la misma situación, se va a encontrar con una fuente de luz muy cercana, se va a encontrar con un horizonte recto, y se va a encontrar con una situación de que no se puede ver más lejos porque no da la resolución del dispositivo. Incluso acá pueden ver imágenes que son reales, eso que ustedes ven ahí atrás, acá abajo, es un avión que está pasando y está dejando lo que se llama, bueno, hoy en día es un tema bastante discutido si es una condensación de vapor o es una condensación química, pero esto es una línea recta de varios kilómetros de distancia, cuando supuestamente debería ir siguiendo un poco la curvatura de la Tierra. Ahora, lo que sí a veces sucede es que, tanto cuando uno está, por ejemplo, en el mar abierto, o cuando está arriba de una montaña, o cuando está arriba de un avión, si las condiciones son bastante limpias, uno puede tener el máximo de visión. Y ese máximo de visión va a ser un círculo. ¿Por qué? Porque el ojo, al igual que cualquier lente, el ojo tiene esta forma, ¿sí? Tiene una forma cóncava, ¿bien? Perdón, convexa. Entonces, como el lente tiene esa curva, tiene esa panza, si las condiciones son buenas, lo máximo que vos vas a ver siempre es un círculo, pero no una curva. Y eso es lo que se va viendo, ¿no? Incluso esto está sacado de una página de ciencia que se llama OptiWiki, que sería como una Wikipedia, pero que toca todos los temas de óptica. Está en inglés, pero acá ustedes pueden ver resaltado en rojo que dice justamente que siempre la imagen resultante, de manera obvia, va a ser circular. Esto es un poco el proceso de cuando se transforma una cámara que tiene un ojo de pez, se lo transforma en una cámara llamada rectilineal. Obviamente se venden cámaras ya rectilineales, pero todo esto se los muestro para que ustedes vayan haciéndose la idea de que siempre las lentes van a deformar y siempre las lentes van a finalizar en una imagen circular, pero no curva. Eso es otra cosa totalmente distinta. Acá se pueden ver imágenes en donde el globo está lanzado de noche, se ve la fuente de luz en la lejanía, algo que no debería suceder en una Tierra esférica. Y estas son todas cosas que ni se tocan en los noticieros o en los programas de ciencia. Nadie va a prender la televisión y se va a encontrar con History Channel o con Discovery Channel mostrando nada de todo esto. Esto es una cámara, incluso ustedes van a poder ver cómo las nubes cambian de forma, como en la vida real, algo que nunca se ve en los videos de la NASA. El horizonte totalmente recto, y acá estamos hablando de distancias de varios de cientos de kilómetros. Entonces, acá son, por lo menos, en estos varios años de que hay mucha gente ya metida en este asunto, la verdad que la recopilación de información que hay es muchísima. Y cuando uno eso lo pone en una balanza, para justamente, bueno, esto también en Estados Unidos y en varias partes del mundo sale ya en los noticieros, de alguna manera ridiculizando, pero no pueden dejar de hablar del tema porque se ha hecho una situación mundial. Esto, ustedes acá pueden ver el subtítulo, pero es constante. No sé si ustedes han tenido la posibilidad incluso de ver a los presidentes tratando de desprestigiar el tema de la Tierra plana. Entonces,
Uno tiene que hacerse esa pregunta, o sea, ¿qué interés puede tener Obama en aparecer más de 6 veces diciendo que la Tierra es redonda en pleno 2017? Eso supuestamente es algo que ya estaba desde hace 500 años, se sabía que era redonda. ¿Por qué este tema vuelve a aparecer ahora? Y la respuesta es porque ahora nosotros, como gente común, tenemos instrumentos para nosotros mismos, sin depender de ninguna agencia gubernamental, determinar las observaciones y compararlas con las hipótesis, con las teorías, con las ecuaciones, con la matemática, digamos, pura y exclusivamente hablando, y no están dando las cuentas. O sea, la observación que se tiene de nuestro mundo no coincide con que la Tierra gire ni con que la Tierra sea una esfera. No por una cuestión de que lo digamos nosotros, gente común y corriente, sino que a medida que uno se va metiendo en este tema, lo que va notando es que ni siquiera los científicos considerados más grandes de la historia han podido jamás demostrar que la Tierra rote, se mueva o se traslade por ninguna órbita alrededor del Sol. Estos ya son cohetes, esto que ustedes pueden ver acá es directamente el cohete a 120 kilómetros de altura. O sea, ya no estamos hablando de 40 kilómetros de altura, estamos hablando 3 veces más esa altura. Esto es imposible. Esta rectitud del horizonte a esta altura es imposible en una Tierra esférica. No hay manera de que esto realmente fuese así si la Tierra es una esfera. Yo cuando fui viendo todas estas recopilaciones, todas estas investigaciones, todos estos experimentos, realmente no lo puedo dejar de lado. Por más que los medios de comunicación nos bombardeen con imágenes de la NASA es una institución fundada por personas que ahora después les voy a mostrar, muy dudosas de ser, digamos, gente ligada a la buena fe, ¿no? Esto, por ejemplo, es un globo con un equipamiento especial en donde este brazo que está acá, va a ir tapando el sol para que no moleste a la visualización de la cámara. Esto que ustedes están viendo acá es lo que les comentaba, siempre de esa forma circular, pero también lo que están viendo acá en contraste color azul es cómo el sol ilumina. Y el sol ilumina de forma radial, de forma circular, no de forma paralela, entre comillas, como nos hacen creer de que los rayos del sol entran paralelos. Este brazo mecánico lo que hace es ir tapando el sol, es una cámara acelerada, y esto demuestra cómo el sol se aleja, básicamente. Acá siempre está el sol, ¿sí? Y ustedes van a ir viendo cómo se produce esta direccionalidad de las sombras. No son sombras paralelas, son sombras divergentes, lo cual ya pone bastante en duda el modelo del globo, que se basó en aquellas medidas de Eratóstenes con los rayos paralelos y todo ese tipo de cosas. Y esto es un poco lo máximo que se puede ver a esa altitud. Es imposible ver, por más que la Tierra sea plana, no se puede ver desde Perú hasta Europa porque la Tierra sea plana. Porque existen otras cosas como la perspectiva, el punto de fuga, obviamente un telescopio no es un lente sagrado, omnipotente, que te puede hacer ver hasta la infinidad. Estos son todo tipo de comprobaciones o de experimentos realizados por gente que no pertenecen a organismos oficiales, digamos, con el fin de ver si las observaciones coinciden con la teoría. Yo les mencionaba recién Eratóstenes, por ejemplo, ¿no? Y esto para que se den una idea, en aquella época, unos 300 años antes de Cristo, sin ningún tipo de medios tecnológicos ni nada por el estilo, se asumía de que los rayos del sol entraban paralelos, entonces se producían dos sombras distintas, en donde acá, como ustedes pueden ver, si la superficie es curva, este obelisco no proyecta casi sombra y este obelisco proyecta una sombra larga. Entonces uno se ponía a triangular asumiendo que la Tierra era una esfera y entonces podía determinar la supuesta curvatura terrestre. El problema es que si la luz es cercana,
también se produce lo mismo. Ahora se los voy a mostrar. Me refiero puntualmente, a ver si lo tengo por acá. El modelo es válido para las dos situaciones. Si los rayos del sol entrasen paralelos y uno compara esas dos sombras, puede determinar la curvatura de la Tierra. Pero si el sol está cercano, también se va a producir lo mismo. Uno de los objetos que tiene el sol encima no va a proyectar sombra, y a la distancia, el objeto que está más lejos va a proyectar la misma sombra que se proyecta en el otro modelo. Entonces, un poco va en la premisa que uno quiere comprobar. Ahora, ¿el problema cuál es detrás de todo esto? ¿Quién vio alguna vez que los rayos del sol entren paralelos? ¿Por qué digo eso? Porque todas las observaciones que se hacen son así. Uno puede ver realmente que pareciera que la fuente de luz está por encima, lógicamente, de las nubes, pero acá se puede ver muy bien el cono que se proyecta. Entonces, uno desde tierra ve que se proyecta la luz de manera divergente. Cuando vas a 40 kilómetros de altura, ves la misma proyección de luz divergente. Nunca se produce esto. Siempre se produce esto. Estos rayos así no se ven nunca. Ahora, ¿cómo comprobábamos todo esto? Hace apenas 100 años atrás nada más. Si hace 100 años atrás más de la mitad de la población era analfabeta o no tenía ni siquiera los medios para ir a la educación que quisiera. 100 años atrás estoy hablando nada más. Entonces, esto es un poco de lo que les hablaba. Acá el punto es, yo con la medición de las sombras puedo determinar o la curvatura de la Tierra o puedo determinar la distancia al Sol. El experimento es el mismo, las cuentas son las mismas, la trigonometría es la misma, es simplemente la premisa que yo me pongo, que quiero de alguna manera descubrir. Ahora, en este dibujo que ustedes ven acá, los rayos del sol deberían entrar como están esas líneas amarillas, pero eso no se observa. Entonces, esto es una fantasía, porque la realidad no se observa eso. Incluso más fantasía todavía es que si uno se pone a indagar y uno dice, está bien, bueno, pero ¿cómo hizo Eratóstenes 300 años antes de Cristo para determinar la distancia entre este obelisco y este obelisco? Que en realidad fue un pozo de agua, ¿no? Pero no importa. Porque estamos hablando de 300 años antes de Cristo, o sea, no es que llamabas por teléfono o mandabas un mensaje por celular preguntando, che, ¿cómo está la sombra allá a 800 kilómetros de distancia? Entre Alejandría y Siena hay 800 kilómetros de distancia. En una época que ni siquiera se usaba el kilómetro. El kilómetro se estableció en el siglo XVIII, siglo XVI, por el siglo XVII. Entonces, ni siquiera se hablaba en kilómetros. Ahora, la historia oficial nos dice esto, que está marcado en azul, que es que Eratóstenes contrató a un camellero para que fuera hasta Siena y midiera la distancia que había entre las dos ciudades. Esa es una opción, o sea, la persona fue contando los pasos del camello. O la otra opción es que se contrató un grupo de soldados que siempre daban el paso firme y uniforme. Y yo digo, ¿quién se puede creer eso a nivel académico? O sea, ¿realmente nos podemos creer que una persona comprobó 800 kilómetros de distancia porque contrató a un grupo de personas de un ejército que contaron los pasos durante 800 kilómetros? Y esto, obviamente, en una universidad no te lo van a contar. Directamente dan por sentado que el cálculo de Eratóstenes es correcto y que todo funciona de manera perfecta, y nadie te va a decir, bueno, no, en realidad la distancia, nadie sabe cómo sacó la distancia. Y eso va un poco de la mano de lo que se nos va ocultando constantemente. Esto no es lo único que tal vez no te cuentan a nivel universitario. Por ejemplo, si uno va a la cosmología antigua, todas las culturas creían que la Tierra era plana. No es que esto es algo que surge ahora. Nosotros ahora nos estamos dando cuenta, tal vez, de lo que siempre fue. Mayas, hindúes, nórdicos, egipcios, incas, aztecas, griegos, inclusive los griegos mismos, todos creían que la Tierra estaba fija, que era el centro del universo y que era plana. Salvo nuestra generación actual, a partir de 1960 en adelante, comienza a tener de manera totalmente irrefutable que la Tierra es una esfera.
pero la realidad es que siempre fue plana. Incluso mucha gente se ríe porque cuando uno se pone a hablar de la Tierra plana, lo primero que te dicen es, ¿y qué? Hay una tortuga abajo y está sostenida por elefantes. Y ese tipo de comentarios marcan una gran, digamos, ignorancia en el tema. Primero porque la cosmología de la tortuga y los elefantes es nada más que de origen hindú. Las demás culturas, como ustedes ven acá, la inca o los mayas o los nórdicos, no ponen tortugas abajo, de hecho ponen un gran árbol abajo. La tortuga nada más es de la cosmología hindú, pero tampoco te la dicen completa, porque te hablan de tortugas, te hablan de elefantes, pero nadie te dice que está cerrada por una serpiente, en la propia cosmología hindú. Y eso tiene todo un significado, porque cuando uno se pone a ver un poco las imágenes, lógicamente lo que va a concluir es que los elefantes significan pilares, los pilares por donde la tierra está apoyada, lo hablan en todas las culturas religiosas, y además genera firmeza, la tierra está firme. La tortuga, lógicamente, denota quietud, estabilidad, y denota el movimiento del éter, porque es una tortuga de agua, no es una tortuga de tierra la que está puesta. Y la serpiente, que es color verde y ondulea, lo que nos está diciendo es que estamos encerrados por un campo electromagnético, que uno lo puede ver en lo que son las auroras boreales, tanto en la parte nórdica como en la parte sur. Entonces, yo siempre lo que le pregunto a la gente que sale con este tema es si vamos a hacer esta clase de juicio de valores, de decir, hay una tortuga con elefantes, yo me pregunto si uno sabe, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿alguien conoce que existe la constelación de Leo o de Escorpio? Levante la mano si alguien escuchó hablar alguna vez de esa clase de constelaciones. ¿Alguien le escuchó? Sí, bien. Perfecto, ¿no? Porque son las 12 constelaciones del zodíaco. Ahora la pregunta es, ¿ustedes alguna vez vieron al león en el cielo? ¿O vieron una serie de puntos que imaginariamente nos dicen que es un león? Porque esta es la constelación de Escorpio. ¿Ustedes ahí ven un escorpión? Eso es una serie de puntos que realmente hay que tener bastante imaginación como para decir que eso es un escorpio, ¿no? Un escorpión. Ahora, los astrónomos modernos te dicen claramente, eso es la constelación de Escorpio, pero ahí no hay un escorpión. Entonces, si nosotros vamos a poner ese tipo de pautas ridículas de no saber interpretar lo que significa una serpiente, una tortuga y un elefante, pero sí se va a avalar a rajatabla de que ahí hay un escorpión en el cielo, ahí es donde empieza la disonancia cognitiva, porque la astronomía moderna utiliza ese tipo de conceptos también para comunicarse entre ellos. Esto es simplemente una forma de contar una historia. Es simplemente cuando uno dice el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, yo no soy católico, ni soy religioso, en base a todas estas cosas que llevo investigada, entiendo que las religiones están bastante corruptas, pero cuando se habla del Cordero de Dios, es el ciclo donde está Aries, donde está el Cordero, donde está el carnero en el cielo. Y cuando se habla de Jesús, se habla de la era de Piscis. Y cuando se habla de Tauro, es el toro. Y constantemente son simples alegorías, son formas de contar una historia. Es algo que incluso en varias religiones siempre se habla de no adorarás imágenes. Y sin embargo, lo primero que el hombre hace es hacer una imagen, automáticamente. Y cuando uno tal vez mira al cielo, no solamente cuando mira al cielo, incluso también cuando tal vez habla de los días, incluso de la semana, uno no se da cuenta que constantemente estamos invocando dioses creados. Cuando uno habla de los días de la semana, déjenme que se los muestro acá, son los mismos dioses paganos que se adoran desde que Roma existe. Sunday es el día del sol, Saturday, que es el sábado, es el día de Saturno, Venus es el viernes, Júpiter el jueves, Mercurio el miércoles, martes
Tuesday hace obviamente invocación a Marte de forma directa, y los lunes es el día de la luna. Entonces, todo este tipo de situaciones hay que contemplarlas, porque incluso hay un gran banquero bastante corrupto, que fue uno de los principales en desprestigiar y hundir a Tesla, a Nikola Tesla, que hoy en día siguen operando como cualquier persona en las situaciones bancarias, ¿no? Que es la familia de los JP Morgan. Y los JP Morgan tienen una frase que dice justamente: los millonarios no usan la astrología, pero los billonarios sí. ¿Por qué? Porque todas esas familias, todas esas élites utilizan la astrología, porque es la única manera de entender por qué hay ciertas energías que benefician en determinado momento a el plano en general, no al ser humano solamente, sino, digamos, nosotros cuando vemos las constelaciones tienen una finalidad, que es orientarnos. Uno puede utilizarlas, por ejemplo, cuando navega en el mar, para orientarse en el mar, pero también la astrología te puede orientar a nivel espiritual, por eso una carta natal es muy positiva cuando te la hacen bien, porque te orienta en tu encarnación, en lo que viniste a hacer en esta encarnación puntualmente, y obviamente también te orienta, por ejemplo, cuándo cosechar, cuándo cultivar. Entonces, esas son señales en el cielo que están hechas para marcar ciclos. El sol que se mueve marca el día y la noche, la luna, las estrellas, el firmamento. Esas son cosas que tienen una utilidad real. Pero esa utilidad real no es nombrar las estrellas, porque la palabra astronomía es el nombramiento de las estrellas y astrología es el estudio de las estrellas. La NASA hoy en día lo único que hace es nombrar las estrellas y decir, ahí está tal estrella, ahí está tal otra, ahí está tal otra. ¿Qué hacemos con eso? O sea, hay millones de estrellas, ¿qué le vas a poner un nombre a todas? O sea, si siempre vemos las mismas, y las que tienen influencia son las que desde la antigüedad misma se vienen estudiando. Entonces, digamos que el tema es un tema muy abarcativo, involucra muchísimo, pero hoy en día lo que nosotros, por lo menos a mí lo que siempre me gusta ver es el hecho de que a nosotros nos han metido a darle vueltas a un sol que no es de alguna manera nuestro sol. Que nosotros nos hayan dicho que le damos la vuelta al sol, cuando todos los días todos nuestros sentidos nos van a decir lo contrario. O sea, acá no hay ninguna persona que haya visto ni que el sol ni que la luna sean de distinto tamaño, y ninguno de nosotros puede determinar si nosotros le damos la vuelta al sol o es al revés, pero la realidad es que si uno levanta la cabeza, lo que va a ver es que se mueve lo que está arriba, y nosotros abajo estamos quietos. Después uno puede creer en la teoría de la relatividad y creer que en realidad es al revés, pero ni siquiera ellos lo pueden comprobar. Entonces, cuando a nosotros nos dicen simbólicamente que le damos la vuelta al sol, lo que nos están diciendo simbólicamente es que nosotros le damos la vuelta al Dios con el que ellos operan, que en este caso, al igual que en todas las demás religiones, siempre es el mismo Dios solar. Es un culto solar. Lo pueden ver en la iglesia, tal vez en la religión católica es lo más evidente de todo, porque es la religión dominante y es la que creó el heliocentrismo. Pero en otras culturas, en otras religiones, también se puede ver constantemente una adoración al dios solar. Lo que pasa es que muchas culturas chamánicas, sobre todo de lo que es Sudamérica y Latinoamérica, tenían una jerarquía un poco más equitativa, o sea, no era que adoraban al sol, sino que adoraban al sol, pero también adoraban a la luna y también adoraban a la tierra, y de hecho, esta imagen que yo les estoy mostrando, esto es luciferismo y satanismo a la máxima expresión. ¿Por qué? Porque en realidad es la tierra la madre de todos nosotros. O sea, si no existe la tierra, no existe el sol, no existe la luna, no existen las estrellas, no existe el agua, no existe nada de todo eso, si no existe la tierra. Lo que sucede es que el heliocentrismo, con la teoría del Big Bang, lo que te van a decir es que en realidad es todo al revés. En realidad primero existió el sol,
y después vino la Tierra que se formó por la gravedad y se acumuló el polvo estelar y se terminó formando esto y salimos nosotros, sin ningún tipo de evidencia, sin ningún tipo de experimentación científica, ni comprobación científica, ni nada por el estilo. De hecho, la teoría del Big Bang, ¿cuántos de los que están acá saben quién creó la teoría del Big Bang? Levante la mano, por favor. Acá hay un muchacho que ha levantado la mano. ¿Quién creó, maestro, la teoría del Big Bang? ¿Cómo se llama? El sacerdote Exactamente. George Lamaitre, exactamente. Y sin embargo, usted, a ver, te pregunto a vos, ¿ya venías con el tema un poco de la Tierra plana o lo sabés por otro motivo? No, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Sí, ya hablamos hace un buen tiempo. Pero antes de acceder al tema de la Tierra plana, ¿vos hubieses pensado que había sido un sacerdote jesuita el que creó la teoría del Big Bang? De ninguna manera, más bien. Yo de hecho, más bien estaba bastante en la ciencia y de ninguna manera se hubiera ocurrido. A mí tampoco. De hecho, les voy a mostrar algunas imágenes, porque esas son cosas que, ¿por qué nos enseñan en el colegio o en la universidad? Obviamente que si estudias astrofísica, depende el profesor que te toca, te lo va a comentar por arriba, pero inmediatamente va a saltar a los nombres de las personas del siglo XX, de 1950 para adelante, y te va a empezar a nombrar a Hubble, y te va a empezar a nombrar a Stephen Hawking, y te van a nombrar a otros como supuestos autores o coautores de la teoría del Big Bang, pero la realidad es que la teoría del Big Bang fue creada por un jesuita. Ahora, ¿qué impacto psicológico podría tener en una institución como la ciencia, que supuestamente va en contra de la religión, si de golpe lo que vos estás estudiando te lo creó, te lo fabricó una persona que en realidad pertenece a la iglesia? ¿Cómo eso impactaría en tu cabeza si vos estás estudiando astrofísica o alguna carrera de ingeniería, o alguna carrera de física o de ciencia? Esta persona que está acá es un sacerdote jesuita llamado George Lamaitre, que fue el padre de la teoría del Big Bang, y no es casualidad que está al lado de Albert Einstein. Porque Albert Einstein, seguramente algunos no, pero muchos conocemos la historia de que era un farsante que trabajaba en una oficina de patentes, pero que después se encargó de demostrarle al mundo de que era un genio porque creó la teoría de la relatividad. Pero la realidad es que no, la realidad es que era un farsante que trabajaba en una oficina de patentes. De hecho la teoría de relatividad la presentó otra persona que ahora no recuerdo el nombre, y por eso Einstein y un sacerdote jesuita están compartiendo esta imagen, y no solamente esta imagen, sino que también uno puede ver incluso a Albert Einstein. Yo les nombraba recién a los JP Morgan, pero la realidad es que Albert Einstein también está al lado de los JP Morgan. Y noticias de esa época en periódicos tienen títulos como que la teoría de la relatividad es más de JP Morgan que de Albert Einstein, porque ¿quién creen que financiaba todo eso? Que Albert Einstein era, o ¿quién ustedes creen que financiaba los telescopios de Galileo? O las investigaciones de Newton en el año 1600. Que en esa época Galileo iba a ir a una ferretería o a una casa de óptica a comprarse los lentes. Eso se lo financiaba la iglesia. No es verdad que Galileo y la iglesia estaban en contra. De hecho, el que estaba en contra era el padre de Galileo, porque el padre de Galileo no quería que Galileo fuese un jesuita. Acá podemos ver otra foto oficial, original, de los encuentros de George Lamaitre con Albert Einstein. Acá podemos verlo incluso en la Agencia Espacial Europea, tiene su mural el jesuita George Lamaitre. Incluso el átomo, el famoso átomo, que nunca nadie vio jamás semejante partícula, es una teoría, la teoría del átomo, también fue propuesta o de alguna manera redireccionada por el mismo jesuita. Por eso creó la teoría del Big Bang. Y de hecho, mucha gente tal vez siempre se les dice que el universo o nuestro sistema solar es parecido a un átomo.
porque los planetas orbitan como los electrones le orbitan al átomo. Y la famosa imagen que todos tenemos presente en la cabeza de un átomo, ¿no? Si yo acá pongo, permítanme poner átomo, obviamente esta es la primera imagen que surge, ¿no? Un sistema orbital. Esto es cualquier cosa. O sea, de hecho, en las propias universidades de física se enseña de que esto no es así. Esto nadie nunca jamás lo vio, ni lo comprobó, ni nada por el estilo. Esto simplemente es como una interpretación artística. Ah, pero de esto la ciencia oficial no te dice esto. O sea, esto es lo mismo que ver tortugas con elefantes. Tiene el mismo significado automáticamente, o sea, no es otra cosa distinta. Ahora, el punto es, ¿por qué se le nombra, por qué se llama átomo? ¿Por qué átomo? ¿Por qué esa cuestión de que se creía que era una partícula indivisible, pero bueno, ahora en realidad están también los quarks, los gravitones, y hay como 25.000 partículas más además del átomo? Obviamente ninguna comprobada, ninguna vista, ni ninguna empíricamente avalada, ¿no? El tema es, ¿por qué átomo? ¿Por qué ese nombre? Y nuevamente tenemos que volver a la historia, y lo que uno va a comprobar es que la religión, sobre todo la católica, es un espejo de la religión egipcia, y de hecho la religión egipcia está repartida por todo el mundo. Cuando uno ve un obelisco en cada capital del mundo, sobre todo de lo que es Occidente, automáticamente tiene que entender de que ese país, la gente que lo gobierna, pertenece a la Iglesia, al Vaticano. Por eso el Vaticano también tiene un obelisco, ni bien entras en la plaza principal. El obelisco o la escuadra y el compás son todas simbologías jesuita. La masonería es una rama de los jesuitas. Y cuando uno ve el nombre átomo, en realidad viene de la palabra atón o atón, que significa dios solar. Este es Atón, el dios solar egipcio, el disco solar egipcio, ni siquiera es la esfera solar. Cuando uno se cree que, cuando uno habla del átomo que es indivisible, en realidad simbólicamente lo que nos están diciendo, cuando uno habla de Atón, está hablando del dios solar. Y cuando uno habla del sol, en realidad lo que está hablando es que el sol es una fuente electromagnética, no es una situación de fuego, de una fusión nuclear, como te lo presenta la teoría oficial de que supuestamente el Sol es una fisión nuclear constante, que pierde masa, que gana masa y que llega. No, todo eso es, o sea, no solamente es incomprobable, o sea, la comprobación directa es que el Sol en realidad actúa como una fuente electromagnética. Y de hecho, cuando uno se la pone un poco a, déjenme mostrárselos de una manera un poco más ilustrativa. Acá se los voy a poder mostrar. Esto que ustedes van a ver ahora está en inglés, pero es debido a que, bueno, fue una presentación que hice en Estados Unidos el año pasado y no tuve tiempo de traducirla, pero no es algo que no lo vayan a entender con imágenes. Hay todo un grupo de científicos actualmente que no son terraplanistas, pero sí cuestionan a lo que es la teoría oficial heliocéntrica y sobre todo de la teoría del Big Bang. Se llaman el universo eléctrico, y estos sí son, para los que le gustan tal vez las personas con credenciales, estos sí son astrofísicos, físicos, oficiales, o sea, estudiados en una universidad, que se dieron cuenta de esta mentira. Y entonces empezaron a cuestionar el modelo y empezaron a encontrar un montón de respuestas cuando las cosas son creadas con electricidad y no con gravedad, o cuando son manejadas con magnetismo y no con gravedad. Entonces, este tipo de personas llevan ya varios, no les digo cientos de conferencias, porque no sé si se habrán dado 100 conferencias, pero más de 30 conferencias en Europa constantemente. Tienen su propio canal que se llama Proyecto Thunderbolt. Thunder en inglés es rayo. Y cuando uno se pone a comparar, por ejemplo, en el caso del Sol, déjenme que se los muestre acá. Si yo les pregunto a ustedes,
¿Qué hora del día es esa? ¿Qué hora dirían más o menos? Si quieren levanten la mano con el numerito. 6 de la mañana. 6 de la mañana. No. 12 del mediodía. Mediodía. Bueno, eso es un rayo. Es la noche, es plena noche. ¿Por qué les muestro esto? Porque esta luz de color azul y esta iluminación que ustedes ven acá es producto de un rayo eléctrico. Cuando ustedes ven el día, también tiene el mismo color azul, porque el sol es eléctrico, no ilumina por el fuego. Es más, la luz que da una combustión, digamos, fósil, para que se entienda, no tiene nada que ver con la luz que da una lamparita eléctrica. Y de hecho, si ustedes ponen plantas al lado de una fogata, no va a crecer ninguna planta, es más, se va a secar. Pero si ustedes ponen plantas al lado de una lamparita eléctrica, la planta crece, porque nosotros somos electricidad constantemente. De hecho, si un ser humano se muere, te reavivan con un electroshock, porque todo lo que está en este plano es eléctrico. De ahí es la simbología de Zeus, el dios del trueno. La creación viene por la electricidad, no viene por la gravedad. Entonces, cuando uno compara, por ejemplo, el Sol, esto que ustedes ven acá son imágenes astronómicas de universidades hechas con telescopios de gran alcance, y esto es lo que te dicen llamarada solar, pero la realidad es que más que una llamarada es un arco eléctrico eso, o por lo menos cuando uno lo compara, pareciera más un arco eléctrico que una llama del Sol. De hecho, nunca nadie vio una llama en el Sol. Cuando ustedes ven el Sol de forma, cuando uno va a la observación, el modelo es eléctrico. Constantemente todo refiere a un sistema como Nikola Tesla y como muchas otras personas de la ciencia siempre han descrito. Lo que pasa es que todo esto también involucra la presencia del éter. Y eso para la ciencia oficial es un gran problema, porque si existe el éter, entonces existe un marco de referencia en donde la Tierra tiene un lugar privilegiado y somos el centro de la creación. De hecho, acá se pueden ver, ¿no? La física oculta del éter, libros escritos por científicos que hablan de ello, y toda esta transmisión que se da por el aire, no es que se da solamente por el aire, en realidad se da por el éter. De hecho, hay muchas de estas cápsulas que están acá, que ustedes pueden ver un sol en miniatura, o esto, que es plasma, no hay presencia de aire, está en una cámara de vacío. Lo que hay es presencia de un campo que todo lo permea y que se llama éter, porque de ahí viene la palabra eterno o internet, ethernet. Todo lo que simboliza una comunicación etérea viene del éter, justamente. Entonces, incluso, por ejemplo, cuando uno ve cosas como la Luna o los cráteres en la Tierra, no son productos de meteoritos, son productos de campos eléctricos. Esto que ustedes ven acá arriba a la derecha es en escala, en laboratorio, electricidad inducida a, a materiales de tierra, digamos, ¿no? Como para que se entienda a lo que voy. Y fíjense cómo se forman cráteres iguales que los que están en la Luna, por ejemplo. O más que cráteres, ese tipo de formaciones o de elevaciones. La teoría oficial dice que la Luna recibió cientos de impactos de meteorito, pero ninguno ve un impacto de meteorito de forma dejando un surco. Todos los impactos de meteoritos son todos rectos. Entonces es medio extraño, no tiene mucho sentido en un modelo heliocéntrico en donde los meteoritos vendrían de todos lados, que formen ese tipo de cráteres. Incluso desde siempre lo que se ve es este tipo de fenómenos en el cielo. Eso que ustedes están viendo ahí, llamado meteorito, es un arco eléctrico. De hecho, ahora lo van a poder ver, este está en otro primer plano, y van a poder ver todo ese efecto de hilos ahí. Eso que está ahí, eso es electricidad, como se ve acá.
todos los fenómenos que se ven en el cielo son todos eléctricos. No tienen nada que ver con una roca entrando desde el universo, desde el espacio exterior, viniendo, encontrándonos a nosotros en una galaxia que va supuestamente viajando a miles de kilómetros porque el universo está en expansión, pero siempre los meteoritos nos encuentran a nosotros. Recientemente la ciencia oficial, incluso estudiando el cielo, ha descubierto otro tipo de rayos, que son estos que están acá, que se llaman, le han puesto el nombre de espíritus. La palabra Sprite, como la gaseosa que ustedes toman, significa espíritu. Y si ustedes ven acá, este tipo de rayos suceden en lo más alto de la atmósfera que se puede ascender. Y fíjense que lo curioso es que los rayos siempre caen para abajo. No pueden seguir ascendiendo hacia arriba. Entonces hay un límite. ¿Cómo hacen los cohetes de la NASA para salir? Si ni siquiera un rayo puede salir. Ni siquiera estas descargas eléctricas salen. Y fíjense incluso los colores. Rojo, azul. Todo esto es replicable en laboratorio. Menos las teorías heliocéntricas. Son las únicas teorías que no se pueden replicar en laboratorio. Todas las otras sí. Obviamente todo tiene que ver, esto es lo que les decía al principio, de la serpiente, de la simbología incluso que está presente en todas las culturas, de la unión de la mujer y el hombre, no la división o el hombre tiene que ser mejor que la mujer o la mujer tiene que ser mejor que el hombre. Siempre la unión hacia la fuerza y siempre lo que se trata es de la igualdad. El sol y la luna tienen el mismo tamaño porque el hombre y la mujer tienen que ser iguales. Lo que pasa es que el modelo en el que nosotros habitamos, o que nos pusieron, que es el modelo del heliocentrismo, representa lo masculino. Por eso nunca va a haber una papa mujer, nunca va a haber, digamos, no le voy a decir una presidenta mujer, porque eso está también arreglado, pero el modelo del Vaticano, lo primero que hace es desvalorizar a todo lo que tenga que ver con lo femenino, a todo lo que tenga que ver con la luna, con la creatividad. Esa es una de las principales herramientas que utilizan para desequilibrarnos. Sin embargo, todas las culturas antiguas siempre lo que les muestran es el vestido blanco, es la luna, el brillo amarillo es el sol, y las alas tienen color verde porque representan las auroras boreales. Esto que ustedes ven acá, que es una aurora boreal, esto es Dios, entre comillas. Si ustedes se preguntaron alguna vez dónde está la energía divina, esto es energía divina. Esto es lo que, digamos, a lo largo de toda la historia, todo lo que son tanto las religiones satánicas como el chamanismo, es a lo que se refieren con la energía de la creación. Cuando nosotros cerramos los ojos, o sea, si uno se cierra los ojos y se los aprieta con la mano, va a encontrarse con esos puntitos verdes constantemente, con esos chispitos de color verde. Cuando uno, por ejemplo, en un cumpleaños le dicen, pedí 3 deseos, lo primero que tenés que hacer es cerrar los ojos, porque si no cerrás los ojos y pedís los 3 deseos, no se te cumplen. Cuando uno quiere crear un plan o tengo un proyecto, lo primero que haces es cerrar los ojos para idear ese plan. ¿Por qué? Porque todo está dentro nuestro. Y como está dentro nuestro, está dentro también de la Tierra. Y esa energía que nosotros tenemos en la glándula pineal es el equivalente a la energía que la Tierra nos provee a nosotros a través de este tipo de fenómenos. Por eso, en todas las culturas siempre se hace alusión a una serpiente. La serpiente es color verde y se mueve como una aurora boreal. Lo que pasa es que todo eso después fue un poquito tergiversado y cuando entró en manos del Vaticano y ese tipo de instituciones, todo eso un poco se pervirtió. Pero como se dan cuenta, no los quiero tampoco bombardear con información porque da para mucho. El tema es muy amplio. No es una cuestión de si la Tierra es plana o es esférica. Es entender de que vivimos en un sistema de esclavitud total y que la principal herramienta que el sistema tiene para esclavizarnos es meternos en una bola giratoria y desvalorizarnos
diciéndonos que somos un granito de arena en el medio de miles de millones de galaxias y que nadie sabe por qué estamos acá. Eso es un poco la generalidad del tema. Como ustedes, si ustedes están viendo acá, fíjense las diapositivas que van pasando, van desde cómo se fabrican las imágenes satelitales, la falsedad de la NASA, la mecánica de los fluidos como el tema del agua, quién creó la famosa luna que se mostró por televisión, la actualidad hoy en día del engaño de la estación espacial, cómo se crea esa falsa gravedad. Es un tema que realmente abarca muchísimo cómo funcionan los satélites, ya más o menos se los comenté al 3% de lo que realmente, de cómo realmente funcionan. Es un tema ya de 5 horas solamente explicar cómo funcionan las telecomunicaciones. Pero acá un poquito es la comparativa. Del lado izquierdo es el show, del lado derecho es la realidad. Eso es. Es más, ustedes tienen el Chasqui 1, si no me equivoco, ¿no? ¿Han festejado el lanzamiento del Chasqui 1? Sí. ¿Cuándo fue? Hace 2 años, creo, ¿no? ¿2 años? ¿El Chasqui 1? ¿El satélite que mandaron? El Chasqui 1. Sí. El Chasqui 1, ¿ustedes vieron cómo lo lanzaron, el Chasqui 1? ¿Alguno levante la mano si alguno vio cómo se lanzó el Chasqui 1? ¿Alguien vio? Nadie. Nadie vio cómo se lanzó el Chasqui. Yo se lo voy a mostrar ahora, el Chasqui 1. Humala, el presidente que está en la cárcel ahorita. Está en la cárcel ahora el presidente. Bueno, me imagino que esto debe tener algo que ver. Este es el Chasqui 1, gente. Universidad Nacional de Ingeniería. Obviamente no creo que las personas que pertenecen a esta universidad tal vez estén al tanto de todo esto, lo hacen de buena fe. Así les tiraron a ustedes, este es el Chasqui 1. Es un astronauta en una especie de fondo negro con una bola brillante ahí de fondo, que no se puede saber muy bien de qué es oficial de la NASA, ahí pueden ver el logo de la NASA. Y así, ese es el Chasqui 1 ahí, lo tiraron con la mano. Eso que está ahí es el Chasqui 1. ¿Ustedes creen que esto realmente es para respetar a estas instituciones? Y ahí estaba la gente viéndolo desde la universidad, obviamente, contenta, aplaudiendo y festejando. Pero lo estaban viendo en vivo. Le pusieron un satélite en órbita con la mano. O sea, Bravo. yo realmente, ¿viste? O sea, el costo de los satélites, ¿no? Ahí va, mirá. Vos decís, ¿y en qué momento se estabiliza eso? Porque, o sea, no tiene ni motores como para estabilizarse. O sea. Y ahí está ese es el Chasqui 1. Y así están todos los países de Latinoamérica, ¿eh? No se sientan disminuidos tecnológicamente. En Argentina también se hace lo mismo con los nanosatélites. Obviamente el ARSAT 1 y el ARSAT 2 requirieron otro nivel de show, porque si no, tal vez se hubiese armado, con los valores que pasaron, se hubiese armado un poquito más de problemas. Pero los satélites, acá lo pueden ver, esto es en 1950, los militares empujando a mano, en ese momento, fíjense cómo se abren y lo empujan, y lo tiran empujándolo mientras que van corriendo. Lo único que cambió de 1950 al 2018 es que ahora lo hacen con un camión. Pero después viajaban con aviones y rescataban los satélites mientras que todavía estaban volando. En el 2018, o sea, 60 años de ingeniería y siguen tirando los satélites con globos. ¿Qué está pasando? Incluso algunos, como muestra acá el noticiero, por los vientos de gran potencia, ni siquiera pueden llegar a despegar. Fíjense cómo se lleva puesto todo lo que está ahí atrás, casi mata gente. Estamos hablando, esto tiene el tamaño de una camioneta. Volando a 80 kilómetros por hora, se va chocando todo. Misiones espaciales actuales, en donde supuestamente se pone un telescopio en órbita. Miren lo que es el telescopio. Vos decís, pero ¿no está el Hubble? ¿No está el Spitzer? ¿Dónde están todos los telescopios que la NASA tiene? Que siguen tirándolo en un globo. O sea, hace todo lo mismo que hacen los satélites o que hacen los telescopios que están en el espacio, pero con un globo.
en el año 2017. Hay algo que no cuadra. Todas las cosas que te muestran en la Estación Internacional Espacial son todas replicables en un avión de caída libre. Todas. A los astronautas le pasan los mismos movimientos que pasa cuando la gente va en esos aviones parabólicos que se llaman aviones de caída libre. Sumémosle a esto que la NASA tiene un presupuesto de 50 millones de dólares por día. Por día la NASA recibe 50 millones de dólares. Más que es la industria número uno, o el país con la industria número uno en efectos visuales. Entonces, si uno comienza a poner capa tras capa, tras capa, tras capa, puede entender que el espacio exterior que nos están mostrando es el reality show más caro y más grande que nos han vendido a todos los países del mundo. Eso es un poco la NASA hoy en día. Y lo que la gente está denunciando es esa transparencia. Cuando uno se mete en el tema de la Tierra plana, no está criticando la ciencia. Al contrario, lo que está pidiendo es que la ciencia sea ciencia y no que sea una cientología. Porque todos estos tipos, más allá de tener vínculos con la masonería o con los jesuitas o con lo que fuese, nos están engañando. Son actores realmente. Y se les están viendo los hilos. Ese es el tema. ¿Cómo puede ser que estos dos astronautas de golpe se traben igual que se traban cuando hacen esa clase de efecto en Hollywood? Este quiere dar la vuelta, el que está acá da la vuelta bien, pero el que está acá, de golpe cuando quiere dar la vuelta, se traba y después da la vuelta. O este astronauta que se le sueltan los cables y cae para abajo. Vos decís, esto cualquier persona que le gusta la ciencia no lo puede aceptar. No puede aceptar esto. Porque uno cuando va a la universidad se va ¿para qué? Para que en la vida no te engañen, más allá de aprender tu profesión. Cuando uno aprende a sumar en el colegio, a restar, a dividir, a multiplicar, es para que cuando vas a comprar 5 manzanas, te den 5 manzanas, y no te den 3 y te digan acá hay 5. Entonces, el 100% no, pero el 98% de la gente que se vuelca al terraplanismo somos todas personas universitarias, o por lo menos escolásticas, con un nivel de educación como el que tiene el resto de las personas. Entonces, puede haber gente que sepa más o sepa menos de matemática, pero esto es sentido común. Esto te lo da la vida, no te lo dan los números. Y eso es un poco con lo que estamos tratando de luchar, con la que no nos engañen más, porque nos dimos cuenta. O sea, acá hay algo que nos cierra. Sobre todo, contradice cualquier tipo de sentido o experimentación que nosotros vivimos en el día a día. Esto es la época de la Luna. Fíjense cómo ellos tenían un equipamiento en laboratorio con el que emulaban esa supuesta antigravedad. Y acá van a notar algo. Del lado izquierdo es la prueba 3 años antes de supuestamente llegar a la Luna, y del lado derecho es cuando estaban en la Luna. Y yo pregunto a cualquier físico, ¿a ustedes les parece coherente que una persona equipada con todo un traje hidráulico se caiga al piso y se levante en tierra igual que supuestamente pasaría en la Luna? ¿O es que los dos están en tierra? Entonces, ahí les repito, esto da para muchas horas y obviamente es algo en el cual surgen muchas preguntas y hay muchas cosas para explicar y hay que estar explicando cómo funcionan los eclipses, pero entonces qué pasa con la sonda Voyager y entonces por qué los terremotos y los volcanes y el efecto Coriolis. El tema es a dónde está la curva de la Tierra. Yo todo eso te lo explico, pero ¿dónde está la curva de la Tierra? Porque entonces, si no hay curvatura en la Tierra, evidentemente todos esos fenómenos que vos me estás mostrando o que me estás preguntando, tienen que tener otra explicación. Porque la Tierra no es una esfera.
De hecho, la tiene la explicación, ¿no es cierto? Pero es como para que ustedes se den cuenta que realmente el tema es amplio. Tal vez no se necesita ser un genio ni ser un matemático para darse cuenta que la Tierra es plana, ¿eh? Mirando el agua en un vaso y comparándola con grandes océanos, te vas a dar cuenta de que el agua siempre busca su nivel y siempre está plana. Entonces, después de ahí queda en cada uno interiorizarse y de manera tal vez deportiva decir, bueno, me gustaría saber cómo funciona esto en el modelo de la Tierra plana. Creo que es una gran época la que estamos viviendo porque ya hay tanta cantidad de gente, millones les diría, millones de personas detrás de este tema, en la cual todo se va a hacer mucho más simple. Yo hace 4 años atrás no había ni el 3% del material de lo que hay ahora, no había ni el 2% de la gente involucrada a nivel profesional que hay ahora. Yo sigo muchos canales norteamericanos y ahí están las cosas un poco más avanzadas, lógicamente, y realmente las entrevistas que hacen, donde participan militares, ex empleados de la NASA, realmente dan testimonio de cosas que son increíbles. Lo hacen con algunos con seudónimos, otros dan el nombre y apellido. Eso también implica un poco el nivel de cómo se persigue a la gente que piensa que no estamos en una esfera. Y vos decís, ¿por qué esta persecución a los que creemos que la Tierra es plana? Porque lo vemos todos los días. O sea, la gente que habla de Illuminati, de unicornios de colores, o de aliens, o de naves extraterrestres, nadie le dice nada. Y nunca se presenta en prueba. Pero cuando hablas que la Tierra es plana, la gente se altera, se enoja, se pone mal. Yo ahora en una semana viajo a Inglaterra a una conferencia, la primera conferencia que se va a hacer en Inglaterra sobre Tierra plana, y estaba justamente armando las placas que voy a llevar, y hoy en día, para que se den nada más que una pequeña idea, hoy en día en YouTube nada más, no en otro medio de comunicación, solamente en YouTube hay 20.200.000 videos subidos de Tierra plana. 20 millones de videos de Tierra plana, en los que hay tierraplanistas y otros videos que están asociados en los que se intenta desmentir a los terraplanistas. Si yo pongo acá en los resultados de Google, busco la tendencia de calentamiento global, no llega ni a un cuarto de eso. Si pongo la palabra Illuminati, no llega ni a la mitad de lo que genera la Tierra plana. Entonces, son todos indicios, por lo menos para despertar la curiosidad e investigar cada uno. Siempre uno dice lo mismo, no le crean a nadie más que ustedes mismos, o sea, simplemente tomen esto como un puntapié inicial para indagar en el tema. No le crean a nadie, créanle a ustedes mismos, nada más que eso. Realmente son 500 años de engaño, digamos, subvencionados y financiados por la élite misma, y entonces nosotros como personas comunes no podemos pretender tener todas las respuestas en 5 años. Menos que ninguno cuenta con un presupuesto ni con ningún financiamiento, digamos, de ninguna institución. Entonces todo esto es muy a pulmón, pero no tenemos nada que ocultar, ni reconocer en que uno puede estar equivocado en una cosa o en otra. La ciencia oficial no puede demostrar que la Tierra sea curva. Si no depende de una imagen digital de la NASA, que como ustedes están viendo el fondo, esta que está acá está hecha por mí en 1 hora y media. O sea, sin la NASA no se puede demostrar que la Tierra es una esfera, o sin ninguna agencia espacial, digamos. Y eso no es ciencia. La realidad es que eso no es ciencia. Más que la propia NASA nos dice que las imágenes son hechas de manera digital. La propia NASA lo tiene que decir. Entonces, la idea es presentar un poco esa perspectiva, ¿no? De que el debate tiene que estar abierto, que la ciencia crece cuando se hace escéptica y no cuando se hace creyente. Sobre todo que si hablamos de que nosotros le creemos a la ciencia, estamos hablando de que le estamos creyendo a este tipo de ciencia. Esto es en Brasil. O a este tipo de ciencia. ¿Por qué todos los astronautas son masones? ¿Por qué?
¿Por qué todos los grandes supuestos científicos están al lado de jesuitas o de banqueros? No. ¿Por qué? ¿Por qué Albert Einstein en su libro no puede demostrar que la Tierra se mueva? O Stephen Hawking tampoco puede demostrar que la Tierra se mueva en ninguno de sus escritos o de sus postulados. ¿Por qué los nazis fundaron la NASA? ¿Por qué Walt Disney está metido hasta en el diseño de la Estación Internacional Espacial? Mickey Mouse. O sea, Mickey Mouse. ¿por qué la NASA está fundada por ocultistas? Que ni siquiera hasta la propia Wikipedia nos dice que Jack Parsons era perteneciente a la Ordo Templis Orientis. ¿O por qué los astronautas, inclusive los astronautas mismos, se dan el lujo de, creo que lo tengo por acá, si no me equivoco, los astronautas mismos se dan el lujo todo el tiempo de estar haciendo el cornuto, todo el tiempo están haciendo los cuernitos en la cara, o plantan simbología constantemente, muestran sus tatuajes con el ojo de Horus, incluso cuando entrenan abajo de las piletas de agua, hasta los buzos hacen los cuernos o muestran sus tatuajes satánicos. Esta es la ciencia que queremos para nosotros. Y esto solamente sucede en el espacio. No sucede en la ingeniería. Cuando vos vas a ver cómo construyen un edificio, el ingeniero que hace los planos del edificio no tiene un ojo de oro tatuado, o no se pone a hacer cuernito mientras que le está indicando a los obreros cómo levantar la viga. Solamente pasa en el espacio. Esto es lo que un terraplanista denuncia realmente. No está en contra de la ciencia, al contrario, lo que queremos es recuperar a la ciencia realmente. No sé qué les pareció la breve presentación, espero que hayan entendido un poco, que me hayan podido seguir. Es un tema muy amplio realmente, es un tema muy amplio.